Como aquí le hemos informado, hoy estaba programada a las 10 de la mañana una reunión en el PRI entre exdirigentes nacionales de ese partido y el líder nacional Alejandro Moreno para analizar la situación del PRI. Y le agradezco mucho que me tome la llamada para hablar del mismo tema a Francisco Labastida Ochoa, exsecretario de Energía, Agricultura y Gobernación, también exgobernador de Sinaloa y ex candidato presidencial de su partido. ¿Cómo estás, Francisco? Gusto saludarte. El gusto es para mí, Pascal. Te faltó agregar admirador tuyo. Ah, qué amable. Bueno, y además también fuiste senador de la República. Te agradezco mucho, Pancho, que estés con nosotros. Oye, pues, ¿cómo ves la situación del PRI y qué prevés de la reunión que debe estarse desarrollando en estos mismos momentos? Mira, eh, desde hace 3 años, desde que nombraron a Lito como presidente del partido, o él se autonombró, yo lamentablemente bueno, no lamentablemente, hice pronósticos muy negros Ujú. sobre el futuro del partido. Me parece que el partido, en lugar de evolucionar, involucionó, retrocedió en el tiempo. Dada esta introducción que agrego, Alito hizo cambios a los estatutos del partido y se atribuyó responsabilidades y facultades que antes tenía el Consejo Político Nacional como cuerpo máximo colegiado para la toma de decisiones, Ujú. y las tomó él. O sea, él se asumió la responsabilidad de decidir quién serían los candidatos a gobernadores, a diputados, a senadores, a presidentes municipales. Hizo un partido que debe ser un cuerpo colegiado de deliberación y análisis, el partido de un solo hombre. Eso da malos resultados a fuerzas. Ujú. Y lo que estamos viviendo es exactamente eso. Yo creo que con la arrogancia con la cual manejan las cosas y con la negativa a reconocer los problemas, es muy difícil que salgan conclusiones positivas de dicha reunión. Ojalá me equivoque y sea todo lo contrario. Bueno, y esa arrogancia combinada con los malos resultados, ¿qué puede predecir respecto de las próximas campañas, las del año entrante en el Estado de México y Coahuila, y desde luego la elección presidencial de 2024? Eh, Conflictos, Pascal, mi querido Pascal. Es decir, si no toma en consideración las opiniones del gobernador, de los cuerpos políticos locales, y él se abroga la facultad de decidir solo por él quién va a ser el candidato, esto provoca conflictos y resentimientos, divisiones. Ujú. Y eso es muy mala señal, Eh, yo, es muy yo, mal augurio. Sí, he escuchado la versión de que en la reunión que se está llevando a cabo ahora mismo, pues él no aceptará su responsabilidad en lo sucedido y que dirá, vamos a ver si todo esto que te estoy diciendo se concreta, pero dirá que la responsabilidad de las derrotas es de los gobernadores surgidos del PRI. ¿Tú qué dirías al respecto? Yo diría que los gobernadores tuvieron poco que ver. Eh, es obvio que en algunos casos, ejemplo Oaxaca, se pusieron de alfombra y le facilitaron a Morena que ganara la elección. Eso es cierto. Ujú. Este, pero decir que ese es el único factor, pues me parece que es reducir un problema muy complejo a una sola de las características del mismo. Eh, lo que es el signo claro es que el partido no está evolucionando y la opinión pública tiene muy mala opinión de él. Y lo menos que debíamos de hacer
es reconocer los errores que hemos cometido, Ujú. así como hemos hecho cosas buenas, también hemos cometido errores y excesos, entre ellos los actos de corrupción que cometieron varios gobernadores y el gobierno federal. Digamos que pues estos resultados electorales son en parte por esa mala imagen que viene acarreando el partido. Sin lugar a dudas. Yo creo que el peor presidente que ha tenido el partido es el presidente Peña. Lo dije cuando él era presidente, ¿eh? Ujú. No creas que cometo hoy el evento de dar opinión cuando él ya no tiene la responsabilidad. Lo dije cuando él era presidente. Y no acepté dos ofertas que él me hizo para ser secretario. Tengo que hacer una pausa obligada. Me gustaría preguntarte algunas cosas más del entorno político que está viviendo el país. ¿Podrías esperarme un par de minutos? Sí, cómo no, con gusto. Regresamos enseguida para seguir conversando con Francisco Labastida Ochoa. Le agradezco mucho a Francisco Labastida Ochoa que me haya esperado en la línea para seguir conversando. Francisco, tú que fuiste protagonista de un proceso de sucesión presidencial, de designación del candidato presidencial del PRI, me imagino que como observador político, como alguien muy interesado en la política, pues debes tener una opinión sobre lo que ha venido sucediendo y te pregunto en particular por el acto que vimos en Toluca de Morena en el que aparecieron los tres presidenciables. Bueno, lo que es obvio es que está corriendo el riesgo de ser calificado como un acto anticipado de campaña Ujú. y en consecuencia ser penalizado por el INE, ¿no? Y me parece que desde el punto de vista político, pues está haciendo que las diferencias crezcan. Platicábamos aquí hace un rato con Federico Reyes Heroles, pues de lo que eran las reglas del viejo proceso sucesorio en la que pues el candidato que surgía tenía que tomar distancia del presidente en turno. Con lo que vimos el domingo y lo que hemos venido viendo, las declaraciones públicas de los participantes, de los aspirantes que pues en ningún momento pues tienen el menor comentario crítico hacia el presidente López Obrador. Se antoja difícil que eso, no sé si sigan operando las mismas reglas, pero que ese proceso de distanciamiento se vaya a dar en algún momento. Sí, la verdad fue un poco penoso las frases laudatorias hacia el gobierno. Me parece que de las peores épocas del partido. Oye, Pancho, ¿y cómo De las crees? peores épocas del Sí. PRI, para ser más exacto. ¿Y cómo crees que pues deba, más allá de los problemas internos que tiene, de la falta de autocrítica ante los errores, eh, tú estás convencido del tema de la alianza en la que participa el PRI actualmente? No mucho. Mira, déjame explicar por qué. Es obvio, lo han dicho muchas veces, que sumando fuerzas, de alguna manera tienes más votos. Ujú. Pero no está medido en qué proporción una gente que está en el PAN va a votar por un candidato del PRI y viceversa. Ujú. Una gente que está en el PRI va a votar por un candidato del PAN. Eso no está medido. Y lo que ocurre con mucha frecuencia es que como las plataformas políticas de los partidos son muy diferentes, en ese momento viene una separación en donde una parte de los votantes dicen yo no voy a votar por este señor que no es de mi partido y que no representa lo que quiero. Ujú. Ese riesgo, ese costo está presente. Y claro, varía conforme varían los eventos cotidianos.
Y hacia 2023, cuando se va a elegir la gubernatura del Estado de México, que nunca ha estado en otras manos desde 1929 que en las del PRI y sus antecesores, ¿vería la militancia mexiquense del PRI, vería bien que el candidato surgiera del PAN o de alguna otra expresión política? Me parece que el PRI mexiquense es un PRI pues de mucha disciplina, digamos, de mucha identidad con el partido. Sí, pero lo primero que habría que resolver es que sean las fuerzas locales quienes escojan a su candidato Ujú. y que no le llegue la decisión desde fuera. Ya que eso es lo que Es que tú dices que ha afectado al PRI en los procesos anteriores, que las candidaturas se han impuesto desde la Ciudad de México a los estados. así es, desde la presidencia del partido. Ya, ¿qué prevés en el Estado de México? Pues habida cuenta todo esto que estamos platicando, el interés que el oficialismo tiene en ganar esa gubernatura, las dudas que puede haber en los priistas y panistas respecto de aliarse con el otro partido. ¿Qué expectativa tienes de esta elección que resulta sin duda importante? Yo creo que depende de las decisiones que se tomen en los siguientes días o Ujú. semanas. Si continúan con el mismo proceso de que la decisión la tome el presidente del partido, los resultados van a ser malos. Se haga como se haga, ¿no? Si le dan lugar, el lugar que tiene y que le corresponde a las fuerzas políticas locales, entonces habrá mayor posibilidad de triunfo. Y que ellos decidan si hay posibilidad de hacer una unión con el PAN, básicamente, para que puedan marchar juntos. Pero lo tienen que saber ellos. Es decir, el pretender que desde el centro del país conozcas todo, me parece que es un exceso de prepotencia. Pues Francisco, ya estaremos observando todas estas cosas. Estoy seguro que tú, insisto, como interesado en la política, lo estarás haciendo también y ojalá podamos platicar próximamente de nuevo. Déjame, déjame darte un comentario adicional, Por favor, mi querido Pascal, si me lo por permites. favor. Son tiempos borrascosos en todos los contextos. En el internacional, Estados Unidos tiene la inflación más alta en 40 años, la elevación de las tasas de interés básicas determinarán mayores costos de operación para las empresas Ujú. y en consecuencia un menor crecimiento económico en Estados Unidos. Hay economistas experimentados que dicen que tienen altas posibilidades de una recesión. Ujú. Siguiendo a la etapa consecuente, la principal locomotora que trae la economía mexicana es el crecimiento de Estados Unidos. Si el crecimiento de Estados Unidos se cae y se convierte en negativo, entonces los pronósticos de crecimiento y de generación de empleo automáticamente caerán. Agrégale a eso las diferencias internas que traen los partidos, llámese Morena, PRI, el que tú quieras, y los problemas internos de seguridad pública, empobrecimiento de la población, etcétera, etcétera. O sea, tenemos un periodo por delante en donde las nubes negras presagian tormenta. Pues creo que Y no una, varias. es un apunte muy importante frente a lo que viene. Ya lo estaremos viendo, Francisco, y te agradezco de nuevo que me hayas tomado la llamada. Al contrario, a ti la oportunidad de poder conversar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Gracias, gracias, Francisco. Ahí está Francisco Labastida Ochoa.